estamos en los 48 caminos, 50, estamos en el camino 46. Alomed, Almalat, Lelamed, el que aprende para enseñar. ¿Okay? Alomed, Almanat, Lelamed. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo bien? Entonces, hay varias cosas importantes en este concepto. El que aprende para enseñar. El que aprende para enseñar. Y la Kavaná es la siguiente. Cuando una persona, está dividido en dos partes lo que voy a decir ahora, cuando una persona enseña, tiene la necesidad de tener un control mayor sobre el material que está enseñando. Y es una necesidad que instintivamente conocemos. Cuando alguien quiere enseñar algo, tiene que tener un grado de claridad nuevo respecto a la información que está transmitiendo, porque si no es muy difícil que pueda transmitir o explicar. Yo recuerdo en la universidad tenía un profesor una vez que explicaba tan mal que la gente que iba a sus clases les iba peor que la gente que no iba a las clases. Sí. Y era un desastre. Lo sacaron de profesor después de un tiempo, pero no sé si todavía sigue enseñando. Pero el concepto es que cuando una persona enseña y enseña mal, es básicamente porque, o sea, la primera cosa que uno tiene que revisar es si tiene control sobre el material que está enseñando, Mijal. Y todos tenemos la intuición de que para poder enseñar uno tiene que tener claridad de lo que está diciendo. Así que eso es claramente una ventaja en términos de aprender Torah o aprender a vivir, que es que cuando uno se enfrenta a tener que enseñar, uno tiene que tener control de aquello que está enseñando, y eso le da una necesidad, una urgencia interior que lo fuerza a tratar de aclararse. El segundo punto es que todos tenemos una necesidad de transmitir. ¿En qué sentido? Digamos que ustedes conocen una información que es crítica. Va a pasar algo importante. Y ustedes saben y nadie más sabe. ¿No tienen la necesidad interna de decirle, por lo menos a la gente cercana? Obvio. Todo el mundo quiere enterar al resto de lo que uno sabe que encuentra importante, crítico. ¿Correcto? Si uno sabe que hay una forma de curar una determinada enfermedad y la enfermedad es probable que se presente en la familia, toda la familia rápidamente se va a enterar. Si hay alguien que descubre una forma de hacer una dieta fácil y sana y más efectiva, inmediatamente todas las amigas y toda la gente alrededor se va a enterar. ¿Por qué? Porque todos queremos transmitir información que nos resulta importante de transmitir. Todo el tiempo. Porque nos resulta importante que la gente que queremos tenga la información que necesita. Y eso tiene dos componentes. Una componente es que el otro se entere. La segunda componente es que nosotros queremos ser aquel que transmite. ¿Okay? Entonces hay estas dos facetas. La primera faceta es la faceta de tener la necesidad de clarificarnos para poder transmitir, y en segundo término la necesidad de transmitir cosas que nos resultan importantes. Entonces, ¿qué es lo que significa Alomed, Almanat, Lelamed? Literalmente el que aprende para enseñar. Pero Limud, hemos visto cuando vimos Limud, que es el primero de los 48 caminos, Limud no es Stam, aprender. No es el concepto aprender. ¿Qué es lo que es Limud? Limud, no perder el foco y aprovechar toda la oportunidad que uno tenga para aprender. Y entonces es un tema de disciplina mental, no es un tema de aprendizaje. Ustedes saben que yo cito muchas veces al Ramjal. Hay una cosa interesante en el Ramjal respecto de las características que uno tiene que tener para poder dominarse físicamente, para poder tener control sobre uno mismo.
Y la característica que uno tiene que tener es que tiene que tener información, ¿sí? Jochma, pero también tiene que tener limud. Tiene que ser melumad, dice el Ramjal. Es una cosa muy curiosa, porque si ya tengo la sabiduría, la tengo, entonces ¿para qué quiero estudiar? Entonces ya sé, entonces no necesito estudiar. ¿Para qué voy a...? No, claramente no nos está diciendo que el problema sea un tema de la sabiduría únicamente. Se requiere una segunda capa, que es el limud be'atzmo. Y eso corresponde a entrenar nuestras mentes, a disciplinar nuestras mentes en la forma de enfrentar las cosas. Eso tiene que ver con limud. ¿Ok? ¿Está todo bien? Sí, Sí. el a veces está haciendo ruido. Ah, no, pensé que es lo que dijiste. Bien. Ah, Me quedo quieto entonces. Entonces, cuando uno aprende, uno debe aprender con un foco en enseñar. Cuando uno sabe algo, tiene que poner el foco en cómo transmitir. Y para eso tiene que saber, en el fondo, el Rav Noah Jalao Shalom solía decir 3 cosas, pero yo voy a agregar una cuarta. Uno tiene que descubrir, y esta es la cosa que voy a agregar, uno tiene que descubrir por qué es tan importante que yo transmita lo que quiero transmitir. Si yo no le encuentro relevancia, no tengo la motivación para transmitirlo. Si estoy obligado a transmitir algo, entonces va a ser un problema. Porque lo voy a transmitir, e incluso puede ser que lo transmita bien, pero no me van a ser natural, y por lo tanto la transmisión no va a ser meajus. ¿por qué? Porque cuando yo no quiero transmitir algo, cuando no me surge natural tratar de transmitir algo, no hay ningún motivo para que lo transmita bien. Ese es el problema. Entonces, la motivación debe ser algo que yo considere importante que el otro sepa. Y esto descarta un problema muy, muy común, que es que muchas veces uno intenta transmitir y entusiasmar a la gente con la idea que uno quiere transmitir. El foco es entertainment, entretener al resto y que sea cool lo que uno va a decir. Eso es pésimo. Eso es pésimo. ¿Por qué es malo? No se pierde el foco. ¿Cuál es el foco? La importancia de lo que uno está transmitiendo y pasa a ser un show. Es un show. En el fondo no me importa el otro, me importa que piensen bien de mí. Que se entretengan tiene que ver con que les gusten las cosas que uno diga, y eso no necesariamente es lo correcto. O sea, en el fondo, el concepto de limud, lilmod, almanat lelamed, es para que el otro tenga la disciplina también, no para que yo sea top. ¿Okay? Entonces, hacer clases que sean así como motivacionales, una vez cada tanto buena onda, pero okay. Hacer clases que sean motivacionales, así inspiracionales, lo que sea, una vez cada tanto puede ser, porque uno necesita como el hizuk. ¿Qué es eso? Hizuk es como sí, pero es un refuerzo, como que le den fuerza para hacer algo, como le dan un impulso emocional, una fuerza emocional para hacer las cosas. Claro, uno necesita ese tipo de cosas también, pero no que la... Dígame. También si una persona como que no le gusta lo que está tipo transmitiendo y no lo hace con una motivación, no estoy hablando de que sea sino como una motivación real, tampoco va a llegar al público. Correcto. Si la persona no está convencida. ¿Por qué una persona tendría que transmitir algo que no está convencida? Por eso, pero tiene que tener una motivación. Si no tiene una motivación... No. Vamos a distinguir aquí un par de cosas, porque usted está hablando de motivaciones, la motivación de la persona, ¿correcto? Ajá. Claro. La persona puede tener motivación, puede ser caspi, por plata, puede ser que por honor, puede ser porque quiere transmitir, puede ser porque le importa a la otra persona. Hay montones de motivos porque una persona podría querer transmitir algo, ¿correcto?
Pero si es algo que yo no comparto, no creo que lo voy a transmitir. Bidyuk, eso es justamente. Si yo no le- por eso decía, esto es una pieza anterior a la transmisión misma. Yo necesito estar convencido de la importancia, de la relevancia de lo que voy a transmitir. Si no, lo que transmito a mis ojos no importa si lo transmito o no. Y entonces el foco no va a estar puesto en la transmisión. Va a estar solo puesto en el resto de las cosas. Pero Rob, entonces no tienen que, o sea, las enseñanzas no tienen que basarse en ser entretenidas, porque si no se pierde el foco, pero si se mantiene el foco en lo importante y son entretenidas, mucho mejor. Obvio. Pero esto siempre Ikari Tafel. No es que no hay que hacer clases aburridas. Esa no es la Kavaná. Y eso es justamente la segunda distinción que quería hacer lo que estaba haciendo Andrea. Betzen, no es que está mal que la gente se entretenga en una clase, pero muchas veces se pierde el foco, producto del entretenimiento de la clase, se pierde el foco del aprendizaje de la clase. Entonces, me pasó ¿Eso no hace poco depende de tiempo. la persona? Tiene que ver con la persona, pero la persona tiene que tratar de mantener el foco en qué es lo que quiere transmitir. Hace muchos años estuve en un seminario que hicieron en Uruguay, de la Sojnut. Estamos hablando hace unos 26 años atrás. Quizás más. Como 25 años. Qué buena onda. Y había un tipo que dio una charla, y la charla era un publicista, y dio una charla que era súper entretenida, no dijo nada. No dijo nada. Estaba tan entretenido, yo estaba muy entretenido, me encantó la charla, pero después me di cuenta que la charla había sido muy entretenida, no aprendimos nada. Y la gente que era relativamente seria en el grupo, toda se dio cuenta. Yo no me di cuenta en ese tiempo. Pero después analizando me di cuenta que BM tenían razón, que no había aprendido absolutamente nada. Es muy frustrante eso, cuando uno va a un seminario. Claro. Con un objetivo de aprender algo, de llevarse algo y... Correcto. Entonces, esto es justamente aquello sobre lo que estoy advirtiendo. No se trata de que la clase tiene que ser un bodrio, ¿ok? Pero tampoco se trata de que la clase tiene que ser tan entretenida que en la entretención se oculte la información. He visto charlas, por ejemplo, de gente que uno se ríe por lo menos una vez por minuto, y se ríe, pero bien, así como muy entretenida la clase. Pero después hay que hacer un repaso concienzudo de qué fue lo que dijo para saber qué es lo que se transmitió, porque Minastam, uno no se acuerda de nada de lo que dijo, estaba muy entretenido y punto. ¿Ok? ¿Te entretenía? Pero este es el foco. Entonces, la persona que transmite tiene que tener el foco en la transmisión. ¿Tiene que hacerlo aburrido? No, tiene que hacerlo bien. Pero eso es parte de la técnica de cómo transmitir. No tiene que ver con lo que quiero transmitir. Yo tengo que querer transmitir información. Ese es el punto crítico. Una vez que quiero transmitir información, tengo que saber tres cosas. La primera cosa, que esto es lo que decía el Rab, decía, la primera cosa que yo tengo que saber es qué es lo que estoy transmitiendo. Tengo que tener claridad de qué es lo que estoy transmitiendo. Él decía, digamos, este es el ejemplo que daba el Rab. Decía, imagínense que ustedes se encuentran con un marciano, ¿sí? Y el marciano les quiere transmitir una información a ustedes para que la humanidad se entere. Entonces, ustedes, Minastam, en forma natural, van a hacerse un montón de preguntas. Primera pregunta es, ¿cómo sé yo que este es marciano? ¿Cómo sé yo que este tipo ve? Ok. Ok. Yo también creo que el problema está en que uno tiende a simpatizar con el que oficia la charla. Entonces, después he visto personas que salen y protegen al charlista. al narrador, claro. Al charlista. No, espectacular. Qué manera de comunicar su teoría cuando uno le pregunta, ¿y qué aprendiste? Nada. No saben comunicar. Pero eso es el otro lado de la... Najón, puede ser que el charlista sea un charlatán,
Pero también puede ser que el escucha está demasiado no interesado, que también puede pasar. Entonces, estamos hablando desde el lado del charlista, para que no sea charlatán. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero es que tiene que saber muy bien de lo que está hablando. Y tiene que tener información. Si un marciano viene y nos dice información para el mundo, entonces yo primero me tengo que asegurar qué es lo que quiere decir. Y cómo pruebo yo que este tipo, cuáles son las pruebas que yo tengo respecto de que esto es verdad. Yo tengo que creerlo. Entonces tengo que... Aquí está hablando de las pruebas de las tres cosas para transmitir, no para la persona que está haciendo. Correcto, eso es otro tema. Estamos hablando desde aquel que transmite. Porque una vez, como les decía, una vez que uno quiere transmitir algo, entonces se necesitan estas tres cosas para poder hacer la transmisión. Eso implica que el otro lo va a recibir, depende del otro también. ¿Sí? Entonces, la primera cosa es que uno tiene que saber de lo que está diciendo. Lo segundo es que tiene que tener pruebas, consistencia y ver coherencia en lo que está diciendo. Y la tercera cosa fundamental es saber qué va a hacer para transmitirlo. ¿Por qué es relevante? ¿Sí? Lo primero es qué es. Lo segundo, las pruebas tienen que ver con por qué es importante para el otro. Y cómo sé yo que lo que estoy diciendo es correcto. Y la tercera parte es, Becer, entendí, sé que es importante, sé que tiene coherencia. Ahora, el paso tercero es, ¿qué voy a hacer para poder transmitirlo? Esa es como la cuarta cosa. La primera cosa era yo tener conciencia de la importancia de lo que transmito. Una cosa. Segunda cosa es saber qué es lo que estoy transmitiendo. No solamente decir como por encima el cuento. No. ¿Qué es lo que se dice? ¿Ok? No solamente que sea un tema así como por encima de vamos a hablar de el Renacimiento. Ese es el lugar, el tiempo en el que había terminado la Edad Media, Alta Edad Media y empezaba el Barroco. Eso es como, está muy bien, ¿qué es lo que es? Un movimiento cultural, no sé qué. Tengo que tener un poco más de claridad. ¿Quiénes se destacaron? ¿Cómo se destacaron? ¿Por qué se destacaron? ¿Qué fue lo que pasó en la sociedad? ¿En qué grupo? ¿Dónde fue? Etcétera. Un montón de información que tengo que tener para saber de qué estoy hablando cuando digo Renacimiento. Si es la información que quiero transmitir. Lo segundo es que tengo que tener claridad de que la información que tengo es información correcta. Es una información válida. Y por lo tanto, dado lo primero, esta segunda cosa le da la verdadera importancia al objeto. Yo puedo creer que es muy interesante, pero resulta que todo lo que estoy diciendo es falso. Y deja de ser 100%, deja de ser importante lo que estoy transmitiendo. Y el tercer paso es, ya tengo toda la información, ahora ¿cómo la transmito? Entonces la transmisión es donde nos vamos a enfocar ahora un ratito. En la transmisión tengo que tener conciencia de qué es lo que le importa al otro. ¿Por qué para el otro es importante? No porque para mí es importante. Yo estoy convencido que esta es información relevante. Ahora, ¿qué hago? Yo teóricamente, transmitirlo porque a mí me resulta importante. Pero al otro puede no importarle un bledo lo que estoy diciendo. Nada, absolutamente irrelevante. Correcto, pero todas las estrategias tienen que comenzar por entender qué es lo que le importa al otro. Y eso tiene que ver con temas valóricos. Ahora voy a mezclar algo que no lo decía el rap, pero lo aprendí por otro lado. Que es que el concepto es que la gente escucha aquello con lo que empatizan, con aquello con lo que se identifican. Entonces, si hay un valor que para la gente es relevante, ese valor yo lo manifiesto y en forma natural el otro quiere escuchar. Ahora, yo lo puedo usar como una técnica propagandística, es decir, no de forma seria, o behemet, relacionarlo con valores que behemet son relevantes para el otro. ¿Okay? Por ejemplo, lo primero es lo que hace la publicidad. La publicidad toma un concepto que quieren vender, algún producto, lo que fuera, que quieren vender, y lo relacionan con un valor que la gente tiene, pero no necesariamente en forma
amití, no necesariamente en forma verídica, sino que o exagerando, o relacionando de forma alternativa, o haciendo toda clase de relaciones subliminales, lo que fuera, de forma que el otro haga la conexión, incluso sin darse ni cuenta de hacerla. El ejemplo que yo les di alguna vez, el tema de los bancos. O un comercial. Un comercial, estoy hablando de los comerciales. Por ejemplo, el tema de los bancos. ¿Se acuerdan que yo les comenté cómo funcionaban los bancos? Los- no, estoy hablando de cómo funcionan técnicamente acá en Israel ni nada por el estilo. Estoy hablando de cómo vende un banco que quiere ser un banco de una persona. ¿Y qué es lo que venden? Un papá con un niño pescando. ¿Qué tiene que ver con un banco, Bijlal? Nada. Pero sí tiene que ver en lo subliminal. El padre se siente culpable porque el grupo objetivo que les interesa al banco es el grupo de gente trabajólica, porque son la gente que más plata tiene para poner en el banco, y la gente trabajólica normalmente tiene un complejo de culpa en términos de su relación familiar. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le representan imágenes que le digan, si tú pones la plata en el banco, vas a tener una vida familiar impresionante. Estabilidad. Que no tiene ninguna relación una cosa con la otra, y no es verdad. Pero el banco lo pone y la gente subliminalmente lo absorbe y se engancha. Y funciona. Cuando uno no lo analiza, funciona. Cuando uno lo analiza, entonces se rompe la magia. Y entonces ya uno no se puede llevar. Por eso es mala la gente, para el mundo comercial, es mala la gente que piensa. Porque es difícil venderles cosas. Si yo sé qué es lo que necesito y viene alguien y me quiere vender algo que yo sé que no necesito, no importa lo que me diga, no lo voy a comprar porque yo sé que no lo necesito. Necesito no pensar para que la gente de marketing pueda vender. ¿Estudio marketing? Tendrían que pensar. ¿Estudio marketing usted? No. Publicidad, Bueno, es complicado. Valóricamente es muy complejo. No estoy bien utilizado, es espectacular, pero este tipo de cosas. El marketing de cigarrillos, por ejemplo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estoy vendiendo, suponiendo que eso es lo que yo estuviese haciendo, es vendo algo que yo sé que al resto le hace mal. Y en la etiqueta dice. Y lo dice la etiqueta. Y yo tengo que hacer todo mi esfuerzo intelectual para motivar al otro a que se haga daño. No hay que hacer ningún esfuerzo. No, sí hay que hacer un esfuerzo, porque si lo que yo pusiera fuera en las cajetillas de cigarrillos fueran blancas con negro, ¿sí? Negros de fondo, blancas con una calavera que dijera esto te mata, ¿ok? Entonces no tendría tanto éxito. Pero ¿qué es lo que hacen? Es lo convierten en light, en algo blanco, esto es agradable, liviano, esto te hace cool, esto te hace no sé qué, y le cambian como la perspectiva emocional a la gente cuando se relaciona con la cajetilla. En mi tiempo había un tipo de Marlboro, ¿sí? Eso es viejo, pero en mi tiempo había un tipo de Marlboro que era así como un tipo que era impresionantemente bonito como tipo, andaba con una moto impresionante, jeans, fumaba y siempre terminaba con una mujer increíble en el comercial. Y al final del comercial decía, ojo, el cigarrillo puede producir cáncer. A nadie le importa. Estaba la mina, estaba la moto, estaba el tipo viajando solo, solitario, y siendo un lobo solitario en cualquier parte, que es como el sueño de cualquier tipo cool. O las botellas de alcohol es lo mismo. Es lo El mismo. exceso de alcohol es perjudicial para la salud, pero bueno. Pero, Salen puras chicas con traje de baño. obvio, Pero lo de los cigarros También. ilegal, no se publicidad. no, ¿Sí? no, Ya, ilegal. no. Actualmente ya no hay. Lo que sea, no estamos hablando de publicidad de cigarrillos, estamos hablando del concepto de cambiar. Cuando yo quiero transmitir una idea, por lo tanto, tengo que honestamente conectar los valores reales de la cosa. Hacerla atractiva. No, tengo que conectar los valores reales para que pueda transmitir con esos valores, contactar a los valores de la gente Behemet. Por lo mismo. Por ejemplo, cuando enseñamos Torah, tenemos que conectarnos con los valores de verdad, libertad, responsabilidad, justicia, sanidad,
etcétera. Son valores que son reales en la Torá. Ahora, si yo conecto la Torá con cool, hay un montón de cosas que se caen en la Torá. Porque la Torá no viene a ser cool, viene a ser sana, viene a ser justa, amití, responsable, nos da libertad, pero no nos hace ser cool. Y si no, miren alrededor. Payut. Yo participé a ella Torá, sí tenían una forma de enganche muy atractivo para la juventud. Es atractivo en ella Torá porque está apuntado a un mercado en particular, pero a una primera etapa. Claro, No la a primera la- etapa era cool. Claro, Después te hacen ver así la realidad que no es tan que cool. puedes hacer todo eso que te imaginas que puedes No, hacer. de poder hacer uno puede hacer muchas más cosas de lo que parece que pudiera hacer. Pero cuando uno se va metiendo en el sistema va entendiendo que ese no es el objetivo. Claro. Y de hecho uno sabe que no es el objetivo y no tiene por qué hacerlo y uno está conforme con eso, está ok. ¿Ok? Eso es un tema aparte, ese fui yo. No.